COVID-19 en Colombia y el mundo, día 24 de la pandemia en Colombia, hoy en marzo, la fecha de corte, marzo 30 del 2020, a las 8 p.m. Este es el acumulado de casos para Colombia, de acuerdo al centro Johns Hopkins, de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Los datos para Colombia son, a la fecha del 30, 798 casos y 14 muertos. Esta es la gráfica en escala lineal, para el 30 de marzo del 2020, 798 casos. Y la misma información en escala logarítmica nos muestra una tendencia a la que dijimos previamente para abril del 2020. El 1 de abril tendríamos más o menos 1000 casos. Estamos a 2 días y es probable que esta tendencia se mantenga por ahora, eh, pero vamos a ampliar la escala para el 15 de abril y eso nos llevaría a tener más o menos 10.000 casos aquí en Colombia. Y la tabla resumen de los primeros 10 países, con relación a la cantidad de casos confirmados. Para la fecha de marzo 30 tenemos en global 784.000 casos, lo cual corresponde a un 8% y con un 8% de fatalidades a nivel mundial, promediado. Tenemos a Estados Unidos, con un aumento de 20.000 casos en un solo día. También España con 7.000 casos. Ya vemos una disminución progresiva en Italia. China pues permanece igual, ya entró en la parte plana de la curva. Francia está en 5.000 casos adicionales. Vemos que Italia tiene la mayor cantidad de muertes en este momento en el mundo, con 11.591 casos. Luego le sigue España con 7.000. Aquí podemos ver que aquí pues va la diferencia más o menos de 500 muertos en un día. Aquí vemos que casi llegaron a los 900 muertos en un solo día. Luego sigue Alemania con ya menos casos, más o menos 100 casos de muertes de aumento a la fecha. Francia tiene 3.030, si es más o menos entre 300 y 400 muertos de un día para otro. Holanda está, para considerarla, que Holanda está teniendo un crecimiento bastante grande en el número de muertos, digamos, a medida que ha ido subiendo en el escalafón. En esta semana, en el día del 30, para los datos del 30 de marzo, España subió al tercer puesto, viniendo antes de China. Eso, o sea, superó a China en este momento. También Francia superó a Irán y Bélgica entró dentro de los 10, pero quiero considerar a Holanda dentro de los mm, países que vamos a tener que estar monitoreando más adelante. Solamente tiene diferencia con Bélgica, 100 personas confirmadas, pero tiene 350 muertos más. Esto nos puede decir algo con relación a lo que puede estar pasando y lo que viene para Holanda. El país con mayor porcentaje de fatalidad sigue siendo Italia con 11.39%, lo sigue España con 8.77%, lo sigue Holanda con 7.32%, y por eso les digo que es necesario revisar y mirar detenidamente a Holanda. También está Francia con 6.71% e Irán con 6.64%. Y pues
también considerando en caso especial a Estados Unidos lo que está pasando, que es el principal país en este momento con casos de COVID confirmados. Vemos esta gráfica en escala lineal, que es bastante pronunciada. Ya ellos pues tienen 163.000 casos al día 30. Y para los datos de Estados Unidos en una escala logarítmica, haciendo una proyección para el 20 de abril, más o menos se tendría aproximadamente 8 millones de casos. Más sabemos que ya ellos están trabajando en una vacuna, lo cual puede comenzar a disminuir los valores que se están reportando en este momento. Y también considerando los datos de casos acumulados de muerte, de muertes para Estados Unidos, haciendo una proyección para el 20 de abril, más o menos se tendría entre 60 y 70 mil muertos, que es con base en la tendencia actual de la información que estamos manejando y que es originada de la Universidad Johns Hopkins. La ecuación de Bill Gates, en la cual nos habla de los porcentajes de reducción de personas que por ahora con relación al CO2, a la emisión de CO2 deben eliminarse, deben desaparecer. Italia está cercana a ese porcentaje del 11.39% de fatalidades a marzo 30 del 2020. Bill Gates dijo recientemente en marzo 19 del 2020, dice que los países pueden reabrir en 6 a 10 semanas si hacen un buen trabajo en las contenciones del coronavirus. Dice él que puede variar de país a país. China está viendo muy pocos casos ahora porque sus pruebas y cierres fueron efectivas. Y si un país hace un buen trabajo con las pruebas y el cierre, entonces dentro de 6 a 10 semanas deberían ver muy pocos casos y ser capaces de abrir de nuevo. O sea que tenemos que considerar este tiempo de 6 a 10 semanas que estos líderes mundiales están diciendo que puede durar la pandemia, y esto lo dice él con base en la experiencia de Wuhan. El artículo sigue diciendo de Business Insider, dice: Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote, está saliendo de un encierro de 2 meses. Eso significa que, de acuerdo a la proyección para cada país, como mínimo debe esperarse una cuarentena de 2 meses. Esto es básicamente el modelo o ensayo chino de 2 meses aproximadamente de duración del COVID-19. Aquí vemos la fecha inicial de reporte y la fecha en la cual la curva ya está aplanándose. Ya no hay casos reportados con base en la tabla que nosotros vimos. Entonces, una pregunta que hacemos: ¿cada país podría seguir un modelo de ensayo de 2 meses? Habrá que esperar a que la pandemia madure para poder concluir esto, pero de acuerdo a la tendencia y de acuerdo a la información que se está manejando en todos los países, deberíamos esperar una tendencia parecida en los países para que la pandemia pueda ser levantada después de 2 meses del primer caso reportado en cada país. Entonces, con base en lo que estamos observando, las recomendaciones, por favor tengan en cuenta las recomendaciones del documento que anexamos en la descripción de este video. Imprímalo, guárdelo, téngalo en cuenta, en consideración. En la medida de lo posible haga provisiones para 2 meses más. Aquí en Colombia llevamos aproximadamente, pues sí, 24 días del primer día que se reporta, y cuando haya la oportunidad es necesario que se mude a zonas rurales donde pueda cultivar y producir su propia comida. Está viniendo una crisis a nivel global y pues esto es apenas el inicio de esta crisis. Todavía tenemos suministros de lo que se
tenía en el pasado, pero la cadena de suministros con China y con Estados Unidos y con los diferentes países se ha cortado. Esto va a hacer que el suministro de alimentos cada vez sea más escaso, sea más complicado obtenerlo. Por eso es importante, cuando haya la oportunidad, cuando se levanten las restricciones, si usted tiene oportunidad, salga a las zonas rurales para que pueda cultivar y producir su propia comida. Esto es una necesidad para este momento, y la pandemia del COVID es un punto de no retorno en el mundo. No volveremos a tener la misma libertad que teníamos antes de comenzar esta pandemia, y esto es parte de la preparación que necesitamos hacer para el tiempo en el cual estamos viviendo. Espere nuestro siguiente reporte.